y producción de vacunas acá en nuestro país. Después de la pandemia, en la parte más dura de la pandemia, ¿ustedes se acuerdan de la compañía Sinovac? La compañía china Sinovac, que fue la vacuna más utilizada para prevenir y combatir también el COVID en nuestro país. Bueno, resulta que en ese tiempo se habló mucho de la instalación de una fábrica, por ejemplo, de esta compañía en Chile, es decir, fabricar, manufacturar vacunas en nuestro país. Sin embargo, eso se diluyó en el tiempo y ahora hemos sabido que están aumentando las gestiones, las reuniones para retomar ese proyecto y que Chile sea nuevamente, que recuperemos, como alguna vez lo tuvimos en el pasado, la capacidad de generar vacunas. Para hablar de este y otros temas, otras amenazas, otros virus emergentes también, estamos a esta hora con el doctor Alexis Calergis, inmunólogo, académico de la Universidad Católica y director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, Daniel. Muchas gracias por la entrevista y por invitarme a hablar de estos temas. No, bienvenido, está en su casa. Doctor, hay conversaciones, se está retomando la idea, se había dejado un poco de lado, de tener la capacidad de generación y de producción de vacunas en Chile. Cuénteme, ¿por qué esto es importante? Porque algunos dirán, bueno, si el COVID ya pasó, ya no necesitamos esas vacunas. Bueno, hemos visto efectivamente que gracias a la vacunación, el COVID-19, una enfermedad que fue muy terrible durante el 2020-2021, está disminuyendo. Hemos visto que, de hecho, este año la prevalencia de COVID fue bastante menor a otros virus respiratorios. Y eso gracias a que la población de nuestro país está muy bien inmunizada contra este virus. Tuvimos un esquema de vacunación mixto y eso permitió que la inmunidad de rebaño apuntara a disminuir la incidencia de la enfermedad. Entonces, este año nos preocupamos de otras enfermedades respiratorias y COVID, si bien es cierto que hubo casos, fue más bien minoritario. Ahora, entonces, para ser preciso, entonces, no es que el COVID ya haya pasado. El COVID pasó a formar parte de la enfermedad de los virus endémicos. Lo que pasa es que está controlado, eso es, ¿no? Está controlado justamente porque tenemos una alta tasa de vacunación. Perfecto. Y por eso hay que seguir insistiendo con el acceder a vacunas que son actualizadas con nuevas variantes del virus. Ahora, la disponibilidad de vacunas, por ejemplo, en el caso de Mpox, ¿verdad? Una problemática que afecta al planeta, particularmente a África, es muy fuerte específicamente por la falta de vacunas. Entonces, cuando fue la pandemia, en Chile durante el 2020, si no hubiese sido por el trabajo científico que hicimos y el poder generar evidencia científica que nos permitió conectar y recibir justamente vacunas suficientes para las campañas de vacunación, nos hubiese dejado en un muy mal pie, pero con una producción local de vacunas, es decir, tener la capacidad de producir vacunas en nuestro país, claramente el enfrentar situaciones de crisis sanitaria que se solucionan con las vacunas sería mucho más favorable. Ahora, es interesante lo que está diciendo y esto es importante que la población lo entienda. Ha habido una suerte de fatiga vacunal después de lo que pasó muy intensamente durante la pandemia, ¿no? Entonces, hay mucha gente que uno lo habla en la calle y uno pregunta, ¿te vas a vacunar? ¿Ya te vacunaste contra el COVID? Y te dicen, no, yo ya me cansé, yo no me vacuno más contra el COVID, ya tuve no sé cuántas dosis. Entonces, es importante que usted, que es un especialista, le den recomendaciones a la gente respecto de por qué es tan importante que al menos una vez al año, como probablemente va a ser ahora, nos vacunemos contra el COVID, tal como lo hacemos contra la influenza, ¿no? Claro, absolutamente entendible esa postura. No es solamente en nuestro país, una situación mundial de haber pasado un periodo crítico, muy duro, muy oscuro, que fue el 2020 sin vacunas, y vimos cómo la luz de esperanza apareció hacia finales del 2020 y luego la campaña de vacunación masiva a nivel global y en nuestro país en particular, que fue una campaña muy eficaz con resultados de alta efectividad. Por lo tanto, es importante que no nos olvidemos que la inmunidad genera protección, la inmunidad contra los virus respiratorios protege y disminuye la probabilidad de enfermarse gravemente, y eso de la mano con disponer de vacunas. Por eso es que no solamente esto está
ocurriendo en esta discusión de la producción de vacunas está ocurriendo en Chile, sino que también en otros países de la región. Recientemente Brasil ha aumentado su capacidad de producir vacunas. Colombia tiene varias iniciativas bien dirigidas a aumentar la producción de vacunas a nivel regional para lograr lo que usted mencionó al inicio de la entrevista, el poder ser soberano desde el punto de vista sanitario. ¿Y nosotros? Bueno, en Chile hay varias iniciativas que se han ido lentamente desarrollando. Desde el punto de vista de la investigación científica y el desarrollo de vacunas tenemos capacidades, lo vimos claramente en la pandemia. Ahora viene la pregunta de poder producir vacunas. Y bueno, además de la iniciativa de Sinovac, hay otras iniciativas también en desarrollo. Nosotros en la Universidad Católica acabamos de terminar la construcción del laboratorio que permite generar vacunas de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura. Esas vacunas están dirigidas principalmente a hacer estudios, evaluar estas vacunas en personas y esperamos inaugurar este laboratorio prontamente de acuerdo a los estándares que tiene la agencia regulatoria. Perfecto. Doctor, interesante lo que está pasando con varias amenazas. Usted decía Mpox, que en el fondo es más conocida todavía en el mundo como viruela del mono, que ha generado preocupación, pero entiendo que hay mucha preocupación no tanto con ese agente o patógeno, sino que con la influenza aviar. Ya han habido algunos casos donde no se sabe cuál es el origen. O sea, no es solamente un trabajador avícola o que tenga contacto con estos animales, sino que en Estados Unidos hace poco hubo un caso de una persona y no se sabe el origen. ¿Por qué la influenza aviar es algo que genera tanta preocupación para muchos especialistas? Bueno, en el caso de la influenza aviar, virus de influenza, puede sufrir cambios y estos cambios pueden darse, por ejemplo, en otra especie distinta a la humana y mediante un proceso de traspaso entre especies podría efectivamente causar enfermedad en personas y eso lo hemos visto ya en varios países de personas que se han infectado desde animales con el virus. La letalidad es mucho más alta, sí. Algunas variantes o cepas son más letales. Ahora, lo que puede llegar a ocurrir, que es lo que realmente genera preocupación, es que ocurra traspaso entre personas de estas de persona a persona. De persona a persona de estos virus. Y eso eventualmente podría conducir, porque es un virus de alta contagiosidad, sí, a una situación en la cual nuevamente tengamos que empezar rápidamente a trabajar en desarrollar vacunas y el no tener las capacidades instaladas en nuestro país puede dificultar acceder a esas nuevas vacunas. Por eso que es importante fabricar en nuestro país, porque eventualmente ante un nuevo patógeno vamos a tener producción local y podríamos tener acceso rápido a esto, ¿no? Doctor, antes de terminar, entiendo que hay un evento importante el 30 de septiembre de inmunología, ¿qué es? Claro, antes de contar el evento, una buena noticia es que hoy día efectivamente la OMS aprobó o precalificó una nueva vacuna para Mpox o para la viruela símica. Ah, buena noticia. Y nuevamente esa vacuna, ¿verdad?, está pensada principalmente a lograr abastecer lugares del planeta que tienen baja tasa de vacunación o bajo acceso a vacuna. En Chile tenemos un programa de vacunación para la viruela símica que sería importante que las personas que están dentro de los grupos de riesgo puedan estudiar. Ahora, respecto al evento, estamos el día 30 de septiembre en la Casa Central de la UC, vamos a hacer una jornada de ciencia e innovación con énfasis en la enfermedad infecciosa y la vacuna, donde van a participar expositores internacionales, expertos en el tema de Estados Unidos y Europa, y también nacionales, donde vamos a combinar la academia, la ciencia, con el sector público y el sector privado, tratando de generar esta sinergia que conduzca justamente a lograr mejorar la capacidad científica y tecnológica en esta área y muy dirigido también a gente joven. Perfecto. Van a venir varios colegios, van a ser parte de la audiencia en esta actividad. Vamos a tener que estar ahí entonces como Planeta Sí, Futuro muy también, invitado, por supuesto. Ahí nos conectamos. 30 de septiembre, 8:30 de la mañana, Casa Central de la UC. Listo, ahí lo vamos a llevar. Doctor Alexis Kalergis, director del IMI y académico de la Universidad Católica, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Daniel. Con esta información